EN Televisión, lo que tienes que ver. Soy Belkis Castillo. Yo soy Marino Ramírez. Soy Leo Oviedo. Nuestro compromiso en EN Televisión es comunicarles, informarles. Este es El Poder de la Gente, donde se analizan los temas tanto nacionales como internacionales en la actualidad. Todas las tardes, El Poder de la Gente, con las informaciones, las noticias, los comentarios y las entrevistas más importantes de la televisión dominicana. Y como usted tiene el poder y nosotros creemos en el poder de la gente, Tú tienes el poder de lunes a viernes a las 6 de la tarde, solo aquí, por EN Televisión, lo que tienes que ver. Dani Alcántara en otra etapa. Periodismo de investigación. Ya yo tengo 50 años aquí. Y vi como mi madre me miraba dentro de un carro. Que lo piense mejor antes de hacerlo. Muy pronto, un caso, múltiples historias. Y aquí estaremos para contarlas. Un caso con Dani Alcántara. Próximamente por EN Televisión. Lo que tienes que ver. EN Televisión. Lo que tienes que ver. Despierta, consumidor, despierta, porque hoy es 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo. Ojalá caiga una agüita para que lo bendiga. ¿Que caiga? Una agüita para Marianela, que no caigan muchas bendiciones. Es el espíritu de la contradicción. Hoy quiere que caigan agüitas del cielo. Sí. ¿Para qué, Marianela? Para que bendiga el día y a todos nosotros. Es que Dios nos bendice el día todos los días con su luz, con su amor, con su... Cuando hay lluvia también con lluvia, pero hoy nos está bendiciendo con un sol radiante sobre la hermosa ciudad de Santo Domingo, nuestra querida ciudad. Pero usted sabe que el agua 1 de mayo es una bendición para los campesinos. Si el día primero de mayo llovió, pues se entiende que va a ser buena. Está lloviendo temporada. en muchos lugares. Ayer estuve monitoreando las lluvias. En Santiago Rodríguez llovió al mediodía torrencialmente. En Monción llovió como a las 4 a 5 de la tarde torrencialmente. Menos en el conuco mío. Anda, para no caramba. llovió. Es una frustración que yo tengo. Llovió en los alrededores y en el suyo no llovió. En los alrededores y en el conuco mío no llovió. Sandino. ¿Qué es lo que está pasando? Sandino, ¿tú no has escuchado la historia que hay por ahí? El cuentecito. ¿Cuál? Que donde los compadres... donde se matan los compadres, que no llueve. Ajá. ¿Usted ha matado alguna comadre ahí? No. ¿Seguro? No. Que los compadres revisen la... Señores, muy contentos de estar de nuevo con ustedes en sus hogares, en sus pantallas, donde quiera que ustedes estén. Les damos un caluroso saludo desde este su programa Despierta Consumidor, en este su canal, EN Televisión, el canal que crece. Así es. Señores, hay que ver las innovaciones que se producen en este canal, que ya está dentro de los números primeros, los números cimeros de la teleaudiencia nacional. Acabamos de inaugurar un estudio, caramba, que solamente podíamos verlo en canales internacionales de otros países. Y ya lo tenemos aquí en EN Televisión. El canal que crece todos los días, se ha posicionado en donde muchos quisieran estar.
Y Despierta Consumidor, lógicamente, es el programa líder de los consumidores porque no hay otro. Tratan de mirar para arriba a ver si nos ven y no pueden porque estamos ya sobre las nubes. Qué bien. Señores, hay muchos temas en este día. Hoy es el Día Internacional del Trabajo o de los Trabajadores, que se celebra año tras año en el mundo recordando los mártires de Chicago. Los mártires de Chicago que fueron asesinados en aquella manifestación del 1 de mayo de 1886 en Chicago, y donde fueron ahorcados 5 dirigentes anarquistas acusados de tirar una bomba que no tiraron. Después se salió a la luz pública que esos mártires fueron seleccionados para matarlos, asesinarlos, porque eran los que tenían más fuerza dentro de ese movimiento que luchaba por reivindicaciones del trabajo. Fundamentalmente fue cuando comenzó la lucha por las 8 horas de trabajo. Así es. Tú sabes que hasta esa época los trabajadores a veces se veían obligados a trabajar hasta 16 horas en el día. 16 horas en el día. Y tenían que trabajar hasta 60 horas en la semana. Wow. Porque era un trabajo esclavizante, señores, en condiciones infrahumanas. Esa revolución industrial se formó bajo la sangre y el sudor de los trabajadores. El hambre en los Estados Unidos fue que cimentó esa base económica que tiene los Estados Unidos. Fue cimentada ahí, en ese trabajo esclavizante, terrorífico. Los trabajadores no tenían ninguna reivindicación. Los trabajadores tenían que trabajar en esas grandes fábricas bajo calor insoportable en verano y bajo frío tremendo en invierno, porque no tenían condiciones de trabajo, y entonces decidieron unirse y hacer aquella gran manifestación que se rebelaron los trabajadores aquel 1 de mayo de 1886 y fueron masacrados por la policía. Entonces, esos 6 dirigentes fueron apresados y ahorcados por orden de los patronos. Ahí tenemos nosotros un titular donde se dice sobre los mártires, la represión, los asesinatos, la lucha de clases, que verdaderamente era una lucha de clases de los trabajadores contra sus patronos esclavizantes, contra ese trabajo criminal. Ahí trabajaban los niños, las mujeres, los viejos, todo el mundo de forma igualitaria. O sea, la explotación de la población era general. ¿Y a quiénes se explotaban? A los obreros que venían de los suburbios, a esa gente pobre, migrantes de todas partes del mundo, chinos, negros, hispanos, europeos, de todos esos países llegaron a Estados Unidos formando esa población que hoy es los Estados Unidos, que es una población de inmigrantes. Y así se inicia el 1 de mayo, y hoy precisamente, si le dieran a correr al video, pudiésemos ver cómo se produjo aquella manifestación en Chicago, que marcó el inicio de la lucha de los trabajadores, marcó el inicio de lo que fue las conquistas laborales. Démosle audio, por favor, para que ustedes vean. En la fábrica y sin ventilación. Todo por un sueldo miserable. Y encima, como ves, las mujeres y los niños trabajaban a la par que los varones, pero ganaban la mitad. Sí, ya sé, lo mismo que pasa ahora.
Los niños eran usados para destrabar las máquinas, porque tenían manos chiquitas que podían meterse en el hueco de las máquinas y así poder arreglarlas. Entonces el patrón no gastaba plata. Así de brutal es el capitalismo. ¿Qué reclamaban entonces? 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso y 8 horas de recreación. Con esta consigna, el 1 de mayo de 1886, en varios lugares de Estados Unidos, se organizó una gran huelga que juntó a 350.000 trabajadores en la calle. Un hecho histórico para la época. Muchos eran anarquistas y socialistas. En Chicago estuvo la huelga más impactante, porque participaron 40.000 trabajadores con todos los transportes parados y había piquetes por todos lados. Los empresarios bajaron hasta las horas de trabajo para evitar que se sumen al paro unas 45.000 personas más. La policía atacó a balazos las movilizaciones durante ese día y los siguientes. El día 3 mataron a 2 trabajadores en la huelga de la fábrica McCormick, que estaba en conflicto por despidos. Y el cuarto día reprimieron un mitin pacífico. Cuando comenzó a dispersarse, estalló una bomba donde estaban los policías que dejó muertos y heridos. Sin ningún tipo de pruebas, el gobierno acusó a 8 trabajadores, en su mayoría anarquistas, como autores del atentado. El juicio fue una completa farsa, que terminó con la pena de muerte para 5 de ellos, 2 a cadena perpetua y 1 a 15 años de prisión. George Engels, uno de los condenados, dijo unas últimas palabras en su alegato para denunciar la explotación capitalista. Escuchemos un fragmento. No combato individualmente a los capitalistas, combato al sistema que produce sus privilegios. Mi más ardiente deseo es que los trabajadores sepan quiénes son sus enemigos y quiénes son sus amigos. Albert Parsons, otro de los condenados, que fue compañero de Lucy Parsons, un ícono de la lucha de las mujeres, de la clase trabajadora y una verdadera amenaza para el Estado norteamericano. Lucy estaba convencida de que no habían sido asesinados por haber puesto una bomba, sino porque estaban organizando a los esclavos del salario. En 1889, en homenaje a los mártires de Chicago, la Segunda Internacional, que nucleaba partidos y organizaciones obreras de casi todo el mundo, declaró el 1 de mayo como el Día Internacional de los Trabajadores. A partir de ese momento, en muchos países, se adoptó esa fecha como un día internacional de lucha, para los que no se conforman con migajas, sino que aspiran realmente a tener una vida digna. Muy distinto al día festivo de descanso que nos quieren vender desde hace décadas los gobiernos, los empresarios y la burocracia sindical. ¿Sabes en dónde no se celebra el Día del Trabajador el 1 de mayo? En Estados Unidos. Para evitar levantar la lucha y el recuerdo de Chicago, celebran su Labor Day el primer lunes de septiembre, como si fuera una gran fiesta. ¿Cuántas horas por día trabajas? Hoy, gracias si trabajas 8 horas. La mayoría trabaja entre 9 y 12 horas, si tomamos en cuenta las reglas modernas como las horas extra. Durante los últimos 100 años, la tecnología avanzó muchísimo más que en 10 siglos de historia. ¿Por qué tenemos que trabajar tanto? Si todos trabajáramos 6 horas al día, podríamos repartir las horas entre ocupados y desocupados, sobre todo en momentos de crisis, donde siempre los más golpeados somos nosotros. Retomando la tradición de lucha y las banderas de estos trabajadores y trabajadoras, luchamos por una vida que merezca ser vivida, porque nuestras vidas valen muchísimo más que las ganancias de los capitalistas. Si te interesa que hablemos de brecha salarial, flexibilización laboral o trabajo infantil, déjanos tu comentario acá abajo. Vamos a la pausa y regresamos en breve con más de Despierta Consumidor. Adelante, señor director. EN Televisión, lo que tienes que ver. EN Televisión, lo que tienes que ver. Gracias por continuar con nosotros ahí en Despierta Consumidor, Marianela. Saluda a tu gente de allá de Rincón Grande. Saludo para mi gente de Rincón Grande,
Bánica, Elías Piña y Pedro Santana. Pero a ti se te olvida lo de Matallaya, el cruce de Matallaya. Caramba, sí. Sí, tenemos que cruzar el cruce de Matallaya por todo el Y hay otro campito ahí entre el cruce de Matallaya y Bánica. Los Jobos. ¿Los Jobos qué se llama? Sí, no, hay un mucho. campito ahí que se junta mucha gente en la calle y la cosa. Bueno, pero Sí. eso es como un solar que hay ahí donde la gente... No, solar no, eso es un campito que hay ahí donde la gente va. Bueno, Sandino. Bien, señores, pues vámonos con los cumpleaños. Están esperando la gente nerviosos por esos cumpleaños. Bien, señores, cumplen años hoy nuestros amigos y nosotros desde acá los felicitamos a todos. Todos nuestros amigos y los familiares de todos aquellos que nos ven y nos escuchan a través de su programa EN Televisión, felicidades para todos. Pero especialmente Clara Tejeda está hoy de cumpleaños. Felicidades para Clara. Clara, felicidades. Pues también está de cumpleaños Ramón Parra. Felicidades para Ramón. El amigo Ramón Parra, cumpleaños en este día. Y Ramón Valerio también, Ramón Valerio, que aspira a diputado por el PLD. Felicidades para él. Felicidades para él. Pues también está de cumpleaños una hermosa señora, Geraldine Céspedes. Felicidades para Geraldine. Y que siga así siempre bella. Geraldine. Sí, sí, sí. No se deje caer. Siga ahí como usted, siempre hermosa. No deje el esposo. Felicidades en este día. Pues también está de cumpleaños Karen Jiménez Esteve. Felicidades para Karen. Que arriba a sus 89 años y se ve muy bien. Qué bien. Karen Jiménez está bien Esteves, cumplido. Eso es allá, la gente de la línea noroeste, que ya. creo que es el lugar del país donde hay más longevos. Hay mucha gente en la provincia de Santiago Rodríguez con más de 100 años. ¿Cómo? Pero yo he traído aquí a la abuela que ya tiene, en el 2005 tenía 107, pero ella no pasa de 110. Rafaela Hurtado Báez. Eso quiere decir que se alimentaron muy bien. Cocina, friega, hace los quehaceres de la casa, va al supermercado y le cuida 4 nietos a una bisnieta que va y lo busca en la calle y se lo trae. Mire qué bien. Con 100 y pico de años largos. Pues también está de cumpleaños Cindy Quesada. Felicidades para Cindy. Juan Peralta, también cumpleaños hoy. Felicidades para él. Sus 54 años Juan Peralta en este día, son 54 primaveras. Felicidades. José Luis Jorge Sosa. Felicidades para José También Luis. está de cumpleaños hoy. Pero aquí hay un joven que tiene cara de dominicano, pero nombre como de japonés o coreano. Takashi Makun. No, perdón. Takashi Maksun. Felicidades hoy para él. Felicidades para Takashi. Takashi. Pues también está de cumpleaños Carlos José Castillo. Felicidades para Carlos. Y allá en Jinamagao, señores, cumpleaños Vilma Vargas, de allá de Jinamagao, y Álvaro Pérez también, no es familia tuya. Felicidades para ellos. Esos son Pérez blancos. Y ustedes los Pérez de allá son Pérez Prieto. No, usted se equivocó. Yo soy prieta. Mi abuelo es más blanco que usted. Es un rubio como usted. ¿Cómo? Ah, sí, pero si es así, entonces yo me retracto en lo dicho. Así es. Pues también está de cumpleaños una persona muy querida por nosotros, el tío Po. Porfirio Báez Hurtado, nos ha llamado Joana Báez, una prima muy querida de ahí, del ensanche Quisqueya, para pedirnos que felicitemos a Porfirio Báez Hurtado,
que cumple años hoy, el tío Po. Felicidades para ellos. También está de cumpleaños hoy Luis Villeta. Luis Villeta. Ese es el señor amigo de Máximo, que siempre anda con él, que habló con usted aquella vez. Con Máximo Luciano. Así es. Ah, pero qué bien, pues felicidades para Luis. Así es, lo felicitamos desde aquí a don Luis. Bueno, pues felicidades a todos aquellos en todo el territorio nacional y más allá que cumplen años en este día. Felicidades. Nosotros continuamos con este tema de ahora, que lo teníamos listo ayer, pero el tiempo, como siempre, no nos alcanzó para tocar lo que es el conflicto que hay entre la ARS Humano, el Colegio Dominicano de Médico Dominicano y la Asociación Dominicana de Clínicas Privadas, que están enfrentados en un conflicto donde ha habido muchas cosas, sobre todo porque se ha traído a los medios mentiras y verdades. Ayer se anunció en una reunión que hubo con el ministro de Trabajo, que anunció con bombos y platillos que había llegado a un acuerdo con el Colegio Médico y las clínicas privadas. Nos extrañó ver en la foto que no estaban esos sectores, sino que estaban solamente el ministro de Trabajo y estaba la gente de la ARS Humano. Entonces, señores, si hay un diálogo tripartito donde hay 3 sectores involucrados, o 2 sectores y un árbitro, y solamente hay un sector y un árbitro, es porque la cosa no está funcionando. Así es. Entonces, como es lógico, el Colegio Médico desmintió que haya llegado a ningún acuerdo y ratificó para hoy el paro. Inclusive hace unos minutos, en una rueda de prensa producida que está en las redes sociales, el presidente del Colegio Médico Dominicano, Wilson Roa, ha dicho que el paro va y que ellos solamente van a atender las emergencias y a los que están en cuidados intensivos, pero que ellos están ahí y que aquella persona que vaya con alguna dolencia a un hospital de esto o una clínica, ellos lo van a atender, pero cuando la persona pague los honorarios médicos. ¿Qué pasa con todo esto? Señores, lo que pasa con todo esto es que dentro de todo lo malo que se ha hecho con la privatización de la medicina, en el medio está el usuario. Y sucede que la superintendencia que tiene que ver con riesgos de salud se ha hecho de la vista gorda y se ha ido solamente para el lado de las ARS, que la ha dejado engordar en forma exorbitante. Muchas personas creen que lo que ellos pagan para su seguro de salud es un dinero acumulativo. Y quiero decirles que no es acumulativo, que el dinero que a usted le descuentan de su salario para pagar el seguro es un dinero que usted paga para un servicio inmediato. Si usted, por ejemplo, paga 2,000 pesos de seguro mensuales y usted en ese mes no fue a un hospital ni demandó servicio médico ni medicinas, simple y llanamente usted pagó por un servicio que no adquirió. Y eso está dentro de la ley 8701. Si en el año usted pagó 12 meses y no fue al médico ni compró medicina, usted pagó por un año de servicio que no usó. Ese dinero se fue por el sumidero porque ese dinero no es acumulativo. Para que estemos claros en eso. Entonces,
se ha dicho y redicho en este país que las ARS es el negocio, el mejor negocio que se ha inventado en este país en toda la historia, desde cuando Guacanagarí y Colón se vieron la cara. Es el negocio más jugoso que se ha hecho en este país, con la miseria de los pobres, que son los que pagan esos seguros. Con la miseria de los pobres, esa gente de las ARS se han enriquecido hasta la saciedad. Y nadie dice nada. La Superintendencia de Salud no dice nada, porque hay como 20 cosas. La Cisarril, la DIDA, la que sé yo cuánto, para no hacer nada como siempre. Entonces, las ARS, fundamentalmente esta, la Humano, que se ha empezado por ahí, que es la mayor, porque tiene más del 45% de los afiliados de las ARS, es la más abusadora de todas. A un paciente, señores, a un afiliado que tenga una enfermedad de alto costo, esa gente le dedican 8,000 pesos anuales. Oigan bien, 8,000 pesos al año para medicamentos. Medicamentos que a veces lo consumen en un solo mes. Pero la mayoría de esas ARS, cuando usted va a reclamar medicamentos a una farmacia, nunca usted va seguro, porque lo primero que lo buscan es una lista. Y si le pasa como en el seguro mío, el Senma, solamente usted puede conseguir con él aspirina. Aspirinita del corazón, la que sé yo cuánto, pero medicamentos, olvídese de eso. A pesar de que se paga el seguro religiosamente porque es descontado del salario de los maestros. Entonces, esos abusos es lo que ha llevado al Colegio Médico Dominicano, de la Asociación Dominicana de Clínicas Privadas, a parar el servicio de atender a los pacientes de Humano, porque ellos, señores, un médico especialista, lo que le pagan desde 1978 son 272 pesos para atender a un paciente. 272 pesos y fiado, que a veces duran hasta un año para poder cobrar ese dinero. Mientras ellos le han sacado a los trabajadores, a los afiliados, ese dinero mes por mes. Entonces es una cosa irritante, porque nosotros aquí no estamos defendiendo al colegio médico ni a las clínicas privadas, defendiéndolo per se, pero tenemos que decir que ellos también son víctimas de esas ARS engordadas, donde nadie aquí dice nada. Esos privilegios irritantes de las ARS, eso tiene que acabar en este país. Y vamos a seguir hablando de ello después de esta pausa en la que vamos a entrar ahora. Volvemos en breve. EN Televisión, lo que tienes que ver. Continuamos con su programa, el programa de los consumidores dominicanos, el Consejo Nacional de Defensa del Consumidor, CONADECO. Estamos comentando el asunto concerniente a la salud de la población.
Señores, nosotros éramos más felices cuando aquí la salud era pública, como manda la Constitución. Nosotros éramos felices porque el que podía ir a un médico privado iba y pagaba su consulta. Y el que no tenía iba al hospital. Y en el hospital lo atendían sin tener que pedirle un carnet del seguro tal o de la cosa tal, la RC tal, sino que eso lo trajeron por los moños de otros países, donde inclusive ya no funcionan, como en Chile y otros países, que los organismos internacionales andan poniéndole a los países pobres un chin aquí, un chin allá y un chin acá, para fuñir la población pobre, para hacerle la vida imposible a los pobres. Así es. Le traen esas recetas en diferentes cosas. Y ese daño que se hizo aquí privatizando la salud, la medicina, la estamos pagando, engordando a unos pulpos que son las ARS, que se nutren de la población trabajadora y de los pobres. Y también les roban el trabajo a los médicos. Les roban el trabajo a los médicos. Entonces, ¿qué pasa? Que los usuarios de los servicios tenemos que pagar doble cuando vamos a un centro privado o público a buscar salud. Porque cuando usted va a un especialista, que esta gente le pagan 272 pesos por consultarte, el especialista que duró 15 años estudiando para ser especialista y que tiene que estar estudiando todos los días, porque si hay una carrera, si hay una profesión donde hay que actualizarse todos los días, es en la medicina. Entonces, ese señor dice, mi trabajo por 272 pesos a un paciente, por muy cristiano, por muy cosa que sea, él va a decir, espérate. Entonces, por eso que te cobra una diferencia, que tú a veces tienes que pagar hasta en 3,000 pesos. Así es. Y de eso me consta. Es terrible. Cuando yo voy a buscar servicios de urología o de cardiología a mi hospital, que me corresponde por mi seguro del SEMA, que tiene su hospital, la cita que me dan es para 3 meses. Es así. Y ustedes ven a toda esa cantidad de profesores ya jubilados, viejitos, que andan arrastrando su vida cargada de enfermedades, que no los atienden. Y es esperanzas y esperanzas. Entonces, cuando tú coges y te vas al médico privado, te dicen, yo no cojo ese seguro, porque no paga. Oiga bien, yo no cojo el seguro SEMA porque el ARS no paga. Entonces tú tienes que cantearte con 3,000 o 4,000 pesos para que te atiendan. Pero ya mi seguro cobró, porque todos los meses está descontando del salario, donde ellos se nutren de los miles y miles de profesores, y así pasa con los miles y miles de trabajadores que pagan el humano, el PAL y toda aquella cosa. Entonces, ¿qué pasa? Que estamos tributando doble. Nos cobran las ARS y también nos cobra el médico. Y también nos cobra el banco. ¿El banco también? No, sí. El banco sí, el banco tiene unos seguros donde usted le cobran por medicina, por la tarjeta, por aquello, por allá. Señores, el caso es que a nosotros no nos queda más que fuñirnos, no enfermarnos, buscar la manera de buscar plantas de la tierra y curarnos, porque si acudimos al médico con un dichoso seguro en los bolsillos, que para atenderte el médico tienen ellos que autenticarlo y ver si te cubre. Y si vas a una farmacia con una receta, ahí es que es duro.
porque la mayoría de cosas que usted necesita no te lo cubre. Si te mandan al laboratorio, no te lo cubre. Entonces, señores, hacerse unos análisis hoy día en un laboratorio es billete que hay que soltar. Y mucho. Tú lo dices así mismo porque tú sabes. Fui víctima hace poco día de eso. O sea, señores, que a los usuarios, Marianela, no nos queda más remedio que morirnos. No, vamos a trabajar. Morirnos porque no tenemos dónde acudir. Estamos como la arepa, fuego por abajo y fuego por arriba. Pero no tenemos salud. Los hospitales viven llenos de gente quejumbrosos, arrastrando sus miserias y sus enfermedades, rogando que lo atiendan. Pero nosotros, primero, los hospitales y la salud pública, el ministerio lo pagamos nosotros con todos sus empleados porque lo paga el Estado a través de los impuestos que nos cobra. Las ARS que se nutren de nosotros como chupasangre y también el servicio que tenemos que pagarle al galeno porque nos atendió o al laboratorio que nos hizo los análisis. De alguna manera, la medicina, la salud en República Dominicana es muy cara, es onerosa. Y eso hay que cambiarlo. Entonces, cuando el ministro del Trabajo ayer, Wilson no me recuerdo el apellido, dijo que se había arribado a un acuerdo, pero con un solo lado. El otro lado no participó. O sea, los médicos, ni las clínicas, ni los hospitales. Eso es una charlatanería, señor ministro. Porque usted sabe que los médicos iban a desmentir eso y ellos han llamado al paro ahora en la mañana. Entonces, ¿qué hace un ministro de Trabajo en el medio de una situación como esta? Hablándole mentira al país, haciendo acuerdos mostrencos de aposento porque no se atreve a enfrentar el poder de las ARS. ¿Quiénes son los jorocones dueños de la ARS? Son personas muy poderosas. Ahí están los bancos, ahí está mucha gente con mucho poder. Que se nutren de la miseria y de la gente pobre que echó su vida trabajando para no tener nada al final de la jornada. Ustedes se imaginan un trabajador, como estaba oyendo el caso ayer de una señora que trabajó 30 años con una familia como doméstica, donde nunca esa familia le cotizó para un seguro y ahora se le ha declarado una enfermedad catastrófica. ¿Y qué hace la familia con esa otra que es parte de su familia, que le crió a sus hijos, que los alimentó y que se sacrificó por ellos? Que la quieren echar a la calle sin nada. Y no tiene pensión. No tiene pensión. Porque nunca cotizaron para esa dama que dedicó 30 años de su vida a servirles a esa familia. Y ese es el drama de miles de familias. Ese es el drama de la esclavitud moderna. Ese es el drama de la injusticia social que tenemos que combatir. Porque esas injusticias son las que traen los problemas grandes. Cuando un trabajador dura 20 años, 30 años sirviéndole a una empresa, ganando un salario mínimo, suponiendo de 10, 12 mil pesos, lo pensionan, la pensión es la mitad del sueldo que gana.
si logra que lo pensionen. 5 o 6 mil pesos de pensión al mes, señores, no da ni siquiera para comprar yuca, ni para comer yuca con huevo da. Mucho menos para comprar medicina, porque cuando una persona agotó su vida trabajando, al final de la jornada de su vida, ya lo que tiene son dolencias y enfermedades, pero no tiene con qué cubrirla. Esta es una sociedad que hay que reformarla, señores, reformularla. ¿Cómo puede ser que nuestros ciudadanos, nuestros hombres, nuestras mujeres se pasan la vida trabajando para llegar a los 65, 70 años sin nada? Sin nada. Y nadie dice nada. Entonces 20.000 organismos para tratar el tema, que lo que son es parásitos. A nadie le importa que se muera la gente pobre. A nadie le importa que los pobres se mueran sin salud, sin alimentos. Porque este es un país así. Hay que ir a ver a nuestros pobres campesinos que dejaron la vida agachados sobre la tierra para producir algo, que a los 60, 70 años están en el final de su vida y no tienen ni un pedazo de yuca dura para llevarse a la boca, mucho menos salud. Eso es inhumano. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que producir? Es producir una revolución desde abajo. La ARS humano. Nadie puede afilarse a eso, señores, que eso es el abuso más grande, lo cometen esa gente contra sus afiliados. Nunca le dan un servicio a usted satisfactorio. Entonces no permita que su empresa lo afilie nunca a humano. Que se vayan al SENASA, que por lo menos tiene un poco más de humanidad y un poco más de atenciones, porque en los hospitales públicos te atienden con el SENASA. Mirémonos en ese espejo todos. Ahorita nosotros tenemos que dejar de trabajar y no tenemos ni para comprar la pastilla de la presión. Oigan bien. Entonces, ¿de qué nos sirve la sociedad esta? ¿De qué nos sirve haber sido políticos, de haber participado, de haber votado, de haber oído que nos dicen ustedes son ciudadanos del país cuando quieren voto? ¿De qué sirve eso? Si al final te demuestran que usted no vale nada. Marianela. Llegamos al final, señor Sandino. Llegamos al final, despide. Nos vemos mañana con otro Despierta Consumidor. Si Dios quiere, hasta mañana. Hasta mañana.